municipales que no están en el mercado de la salud. Bien, ahí seguimos. Teniendo en cuenta que estamos viviendo un momento donde están subiendo los casos de coronavirus en Argentina, tenemos una serie de medidas que queremos anunciarles, teniendo en cuenta que lo que estamos buscando es que el virus se contenga y no continúe transmitiéndose como se está transmitiendo de modo sostenido. Estamos con la ministra Bisotti y con ella vamos a llevar adelante esta conferencia donde queremos detallarle las medidas que se van a tomar a continuación. A partir del día de mañana, lunes 29 de marzo, hasta el miércoles 31 inclusive, la Administración Pública Nacional, es decir, el sector público nacional, queda eximido de la presencialidad, queda eximido de cumplir con sus tareas laborales desde el lugar de trabajo. Lo debe cumplir de modo remoto y a partir del teletrabajo. También lo que hacemos es, a partir de esta medida, invitar a otras jurisdicciones, invitar a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, a otros sectores y organismos autónomos de la administración pública. También invitamos a otros poderes, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a adoptar medidas similares y asimismo lo hacemos con el sector privado. Es necesario que durante estos 3 días que se avecinan y que luego empieza un fin de semana largo, empieza la Semana Santa, tomemos la mayor cantidad de medidas y de recaudos necesarios para minimizar la cantidad de contagios que estamos sufriendo en nuestro país. El fin de semana empieza Semana Santa. Durante el verano hubo 12,8 millones de argentinos y argentinas que pudieron disfrutar de vacaciones, que pudieron disfrutar del turismo en todo el territorio nacional. Y lo hicieron con cuidados. Y realmente cuando tuvimos un brote, un pequeño rebrote en el mes de enero o fines de diciembre y en el mes de enero, supimos entre todas las jurisdicciones, el gobierno nacional, las provincias, los municipios, las cámaras empresarias, el sector privado y la sociedad en su conjunto, llevar adelante unas vacaciones cuidadas, llevar adelante un turismo cuidado. Esto es lo que queremos también proponer. Necesitamos que ahora en Semana Santa, un fin de semana largo, revalidar todos los protocolos que tenemos activos y que necesitan reforzarse, que necesitamos entre todos y todas volver a esas políticas de cuidado individual, de cuidado personal que se transforman en cuidado colectivo. De este modo vamos a hacer una reunión el día de mañana entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Transporte, las aerolíneas, las cámaras empresarias y los sectores involucrados en el turismo para revalidar todos los protocolos que tenemos, volver a ponerlos con mucha visibilidad porque necesitamos nuevamente que así como tuvimos un verano cuidado, tener una Semana Santa cuidada. De eso va a depender que todas las actividades que hemos logrado desarrollar y gestionar con el virus podamos seguir llevándolas adelante. Por último, las actividades educativas. Las actividades educativas son prioritarias. Necesitamos continuar con la presencialidad posible y cuidada en las aulas. Ahora, lo que tiene que quedar claro es que todas las actividades conexas, es decir, las actividades que luego pueden desarrollar niños, niñas y adolescentes a partir del encuentro o del reencuentro que se da en las aulas, esas actividades deben ser cuidadas, deben cumplir los protocolos. Por eso nosotros queremos hacer hincapié en que lo que se ha aprobado, lo que estamos probando y llevando adelante es la presencialidad en las aulas. Por eso necesitamos que el resto de las actividades que se están desarrollando se minimicen a la máxima expresión. Necesitamos volver a las políticas de cuidado que supimos tener y con las que supimos conseguir toda esta adaptación que hicimos a gestionar en pandemia y a construir vínculos y una nueva vida también a partir del coronavirus. Aprendimos a producir, aprendimos a viajar, aprendimos a vincularnos, aprendimos también a disfrutar del turismo o de actividades sociales, pero lo hicimos siempre con cuidado. Estos pasos son necesarios porque necesitamos sobre todo poner nuevamente en eje
la situación en la que estamos, el riesgo epidemiológico está creciendo en nuestro país. Tenemos, evidentemente, una circulación comunitaria que está con avance sostenido desde el punto de vista del aumento en diferentes jurisdicciones. Y ahora sí yo le dejo entonces la palabra a la ministra de Salud, a Carla Bisotti, para que ella pueda detallar la siguiente cantidad de medidas que estamos adoptando el día de hoy y que van a empezar a regir a partir del día de mañana lunes. Gracias, Santiago. Como decía el jefe de gabinete, buenas noches a todos y todas. La situación epidemiológica es preocupante, se ve un aumento sostenido del número de casos en la mayoría de los departamentos del país y en ese sentido es muy importante recordar que el DNU vigente, el Decreto de Necesidad y Urgencia, propone en su artículo 4 dos indicadores que ponen en valor y que estiman el riesgo epidemiológico. El primer indicador es el que también aprendimos en este tiempo, que es la razón de los casos. Comparo los casos de los últimos 15 días con los 15 días previos y si ese número es mayor de 1.20 significa que están aumentando y es un indicador precoz, temprano de ese aumento de los casos. Y el otro indicador es la incidencia de casos por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Cuando esa incidencia es de más de 150 por 100.000 habitantes, también significa que es un indicador de alerta, es un indicador preocupante en relación al aumento del número de casos. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, con las áreas de epidemiología de Nación y de las 24 jurisdicciones, se analizan permanentemente esos indicadores y en el día de hoy el último análisis nos muestra que son 45 los departamentos de 12 jurisdicciones que tienen esos dos indicadores como de riesgo en aumento y que son 4 departamentos de 4 provincias que tienen el indicador de la incidencia por arriba de 150, de la incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 14 días por arriba de 150, siendo esas 4 departamentos son aglomerados urbanos muy importantes, por eso se los considera también como de alto riesgo y es por eso, en función de toda la evidencia científica y de todas las experiencias que han tenido las 24 jurisdicciones, la sociedad y por supuesto el gobierno nacional y en función a este artículo 4 del DNU vigente, se recomienda a los gobiernos provinciales y municipales generar estas medidas que han tenido impacto positivo, como decía el jefe de gabinete a mediados de diciembre, cuando logramos en Argentina estabilizar, disminuir ese aumento de casos, esas medidas que son intensivas, localizadas a la mínima unidad geográfica, transitorias, para poder también categorizar las actividades de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo, para que también, como decía el jefe de gabinete, podamos sostener todas las actividades productivas, económicas y este turismo con cuidado, que ha sido un valor muy, muy importante durante este año que ha pasado, este verano que está pasando. En relación a las variantes, esas mutaciones del virus SARS-CoV-2 que implicarían si ingresan al país y si se transmiten un riesgo importante, ya que son más transmisibles y en algunos casos más letales, es muy importante informar que no son una variante que circula en forma persistente en nuestro país, pero sí que se han detectado 45 casos de personas que se han aislado, en 28 casos la variante del Reino Unido, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán, y 17 de la variante Manaos en Cava, en Córdoba y en Santiago del Estero. Tanto en Córdoba como en la Ciudad de Buenos Aires, un número importante de esas variantes, de los viajeros en los que se ha detectado esa variante, no se ha encontrado un nexo epidemiológico, así que eso genera una preocupación más alta, por eso los cuidados también maximizarse en estas áreas. Finalmente, recordar las medidas que recordamos siempre, ese cuidado, esa responsabilidad individual que tiene impacto colectivo, los 2 metros de distancia, el uso de tapabocas, el higienizarse las manos y el realizar actividades al aire libre preferentemente o en ambientes aireados. Ese rol individual que es tan importante también en relación a que si tenemos síntomas no minimizarlos, consultar inmediatamente, evitar el contacto con otras personas, si somos contacto estrecho de algún caso confirmado, realizar ese aislamiento para que en caso que tengamos síntomas podamos interrumpir esa cadena de transmisión. Como decía
el jefe de gabinete. Todo esto ha sido un esfuerzo muy grande durante todo este año y necesitamos redoblar ese esfuerzo. Estamos seguros, confiamos en que estas medidas, sumadas a las que se tomaron ya en relación a la restricción de vuelos, los controles en la frontera y el refuerzo del control de ese aislamiento que tienen que realizar las personas que regresan del exterior, van a realmente favorecer este objetivo que tenemos, que es minimizar la transmisión del virus, enlentecer lo más posible el aumento de los casos y poder seguir dando tiempo a vacunar a la mayor cantidad de personas posibles que tengan factores de riesgo y de esta manera podamos avanzar en nuestro objetivo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a hacer un resumen. Entonces, es semáforo amarillo, es precaución. Están aumentando los casos, medidas concretas. Bueno, empecemos por lo bueno. No se corta la Semana Santa, no se corta la circulación, no se va a impedir. Sí están pidiendo ya encarecidamente recordar y refrescar los protocolos. En lo concreto, a partir de mañana y durante los 3 días previos a la Semana Santa, la administración pública no va a ir presencial. La administración pública nacional no va presencial. Que hagan teletrabajo, están sugiriendo el jefe de gabinete y la ministra de Salud. Y además están invitando a las provincias a que tomen las mismas medidas. Y acá, a ver si entendieron lo mismo. Poder Legislativo y Poder Judicial invitan también a ambos, no vayan, hagan por teletrabajo durante estos 3 días hasta el 31. Y otra cosa más, invitan al sector privado en lo posible, porque por ahora es una invitación, no es vinculante, es decir, no es obligatorio, invitan al sector privado a que hagan teletrabajo, a evitar la presencialidad. Yo no sé esto cómo va a afectar concretamente, digamos, si alguien no va, si tiene allí una falta, etcétera. Yo creo que esto no es vinculante, es una invitación. No, exactamente, le está diciendo el gobierno nacional. Nosotros hacemos que todo el mundo se quede en su casa, no viene nadie para acá. Provincias, municipios, sectores privados los invitan a que vayan ahí. Esto estamos diciendo. Estos 3 días, luego viene empalmada la semana, los feriados, con lo cual estaríamos hablando de una semana en la cual quieren acortar al máximo la circulación. Y luego de eso va a haber una reunión mañana con todos los ministros de turismo de todo el país, con Bisotti y con Lamens, para reformular y ajustar a full el tema de lo que va a pasar en Semana Santa. Osvaldo. No, primero que con respecto a la Administración Nacional no va a haber demasiados cambios con respecto a PAMI o ANSES que no están atendiendo. Digamos, es un verdadero calvario lo que están sufriendo los asociados de PAMI y de ANSES. PAMI incluso no está dando en estos momentos remedios de HIV, remedios oncológicos. Hay muchas denuncias al respecto. Eso por un lado. Y por otro lado, fíjate que piden que en vacaciones y por Semana Santa todo el mundo use los protocolos. Ahora, para trabajar no importa, para trabajar no vayas. Pero para Semana Santa podés ir, pero con protocolos. ¿Por qué no reforzamos también los protocolos en el trabajo y vamos a trabajar? Bueno, Bien, viste que Angela Merkel pidió disculpas porque ellos habían autorizado, digamos, habían bloqueado y después lo facilitaron. La pregunta es, ¿somos capaces de tomar medidas y después revertirlas si no funcionan? Porque este cierre parcial, ¿cuánto va a beneficiar? ¿Cuánto influye ¿Pero qué hubieras hecho, Adri? ¿Qué estás pidiendo? Porque es un momento de decir, ¿qué harías? Y digo, si voy a restringir el tema laboral, que además tiene que ver con muchos derechos de gente que tiene que hacer sus trámites y tiene que hacer sus cuestiones, bancos, o sea, todas esas cuestiones. Si lo voy a cerrar, lo cierro. Digo, cerremos todo. Y si no lo voy a cerrar, digo, hacer lo propio con las vacaciones. Digo, me parece que es ambiguo. Gonzalo Pérez Marc, sos vos el hombre que va a resolver esta discusión. En un párrafo, en el primer párrafo, hace callar a 2 y premia a 2. Te pongo esta responsabilidad. Vos sos del equipo de Fernando Pola, que te hemos invitado, te conocemos, hicieron los protocolos, los ensayos de Pfizer, sabemos el final. Trabajás en el hospital militar con pacientes con coronavirus y hubo unos anuncios. ¿Qué estás viendo vos? ¿Qué te parecen los anuncios? Si es que los escuchaste, porque te estabas microfoneando. Adelante. Bueno, buenas noches primero, ¿cómo andan? Sí, estaba escuchando en el momento que estaban poniendo el micrófono. Me parece que era lo que se venía, está viniendo a segunda ola,
yo no imagino que vaya a haber un cierre total de actividades como hubo el año pasado. Me parece que eso no es una posibilidad. Por lo menos no creo que lo estén evaluando, pero algo hay que hacer. No termino todavía de ver bien qué es lo que se va a hacer de acá a lo que viene. Me parece que se está evaluando según la cantidad de casos que hay o los brotes que hay en diferentes zonas. Imagino también que están secuenciando muchas de las muestras para ver qué clase de cepa es. No es lo mismo si volvemos a tener muchos casos de la cepa original que si tenemos de la cepa de Manaus o de la sudafricana, si llegara. Hasta ahora no hay circulación comunitaria, hasta donde yo tengo idea. Sí hay casos, obviamente, pero me parece que hay que apuntar a eso, a tratar de que no haya el nivel de circulación de virus que podría haber con las cepas nuevas, ¿no? Pero trabajamos sobre esto que los chicos plantean, que está bien, que es, si de vacaciones sí, con protocolos, ¿por qué, dice Osvaldo, dice Adriana, por qué al trabajo no se puede ir con protocolo y ya está licenciada la administración pública de trabajar y se invita al Poder Judicial y se invita al Poder Legislativo y también al sector privado a no ir? ¿Qué pensás vos de esto? Yo siempre fui de la idea de que si cumplimos los protocolos adecuadamente se puede concurrir. O sea, nosotros en el Departamento de Atención Infantil del Militar trabajamos, no tuvimos brotes, por supuesto tuvimos casos, pero siempre trabajando y siguiendo el protocolo a rajatabla. Principalmente ahora lo pensaría respecto de los aerosoles, ya no tanto del contacto con fomites, digamos, con objetos que puedan transmitir las infecciones. Repetí esto porque esto parece que ya lo hubiéramos escuchado 70 veces y no es claro. ¿Qué del aerosol? ¿Qué de los aerosoles? No, que el contagio del coronavirus hoy parece estar muchísimo más claro, que es principalmente por aerosoles respiratorios. Pero espera esto, Pablo, acá está Pablo de León, este muchacho que tengo aquí compartiendo pantalla, antes que todos ustedes nos vean, viene y no te digo que hace hidrolavado, pero le da con el tric Sí, ¿Es necesario con alcohol especial darle a todas las superficies? Yo creo que no es necesario ya. A ver, es muy bueno que estemos higienizando todo el tiempo, sobre todo en ámbitos sanitarios, en lugares públicos. Quizás deberíamos haberlo hecho mucho antes, porque eso evita contagios de un montón de enfermedades, ¿no? Tanto respiratorias del invierno, como puede ser la bronquiolitis, o sea, la transmisión del virus incisional respiratorio, de la gripe. Seguramente estas normas de higiene colaboran en mantener el cuidado y mantenernos atentos. Te da sensación de control, además. Por supuesto. Te da compromiso y sensación de control. Algo puedo hacer. Seguramente. Lo que pasa es que eso no debe alejarnos de pensar que fundamentalmente el coronavirus se transmite por los aerosoles. Y que si nos usamos bien los barbijos, no cualquier tapabocas, sino barbijos que... Aerosoles se refiere a las microgotitas. ¿A qué distancia? Uy, estoy en 2020, siento que estoy en la máquina del tiempo. Pero repitámoslo porque además se van conociendo cosas nuevas. ¿A qué distancia te contagiás y con qué barbijo o sin barbijo? Hoy se sabe mucho mejor que a 2 metros por lo menos podés evitar el contagio. Por supuesto que esto depende de si estás gritando, si estás cantando. No, estamos hablando de una conversación normal y con una carga viral normal, obviamente. Después hay casos particulares que no son así, pero se supone que más o menos la gota con el coronavirus cae cerca entre el 1,5 metros y los 2 metros, entonces que a partir de 2 metros, vieron que se termina contacto estrecho a partir de estar en un contacto sin uso de barbijo, las 2 personas, más de 15 minutos, en 2 metros. Doctor, yo con todo respeto, porque vos sabés mucho de tuyo, yo lo voy a seguir haciendo, voy a seguir limpiando todo. Porque, no, pero está perfecto. Porque aparte tiene que ver con una cuestión de TOC. Entre las cosas que decía Bisotti, hablaba de la razón de los casos y decían que el número de casos confirmados acumulados en los últimos 14 días y el número de casos confirmados en los 14 días previos sea superior a 120, a 1.20, perdón. Estamos en este momento en esto. ¿Qué implica? Comparando, viendo un poco con todo lo que ya vivimos antes, ¿no? Hay algo que hay que ver con el número de casos, que es sobre cuántos hisopados aparecen esos casos, ¿no? Obviamente, porque el otro día, no me acuerdo los números exactos, pero había 13.000 sobre 44.000 hisopados, después tenés 14.000 sobre 30.000, ya tenés una incidencia mucho mayor, obviamente. Lo que hay que, yo lo decía, no me acuerdo si la otra vez que estuve acá hablaba de esto de que realmente me parece que la manera en este momento, con la complejidad de que esté todo abierto, pues ya está todo muy abierto y la gente está muy relajada, entonces ya no es tan fácil como el año pasado, tampoco se puede cerrar todo de vuelta como el año pasado, entonces me parece que lo que hay que ir viendo es esto, el número de casos, pero tener en claro respecto de cuántos testeos vos tenés esos casos, o sea, si vos realmente ahí es donde está el número, en donde tenés que ir viendo, bueno, tengo tantos casos sobre tantos testeos, entonces la incidencia me va creciendo, no me va creciendo, y ahí empezar a cerrar
Yo imagino que de forma más focalizada, ¿no? Pero lo que estábamos viendo en Europa y las medidas que están tomando Chile, tienen que ver con cierres mucho más acotados, no indefinidos como hicimos el año pasado, pero totales, porque si no, digamos, esta cosa parcial no sirve. Digo, no es así. Pero sirve, pero es una frase provocativa la de Adriana. ¿Es así? ¿Es todo o nada? Lo que pasa es que yo pienso, Alemania cierra todo y puede subsidiar de alguna manera ese cierre, ¿no? Argentina no está en este momento en condiciones de subsidiar ningún tipo de cierre. Entonces ya la situación en la que estás es diferente y tenés que tomar medidas. También es verdad que cuando vos tenés tantos actores en juego, porque tenés las cámaras empresariales de todos los sectores que presionan, yo imagino que debe ser muy complejo porque en algún momento, cuando vas organizando los cierres o las actividades, terminás cayendo en contradicciones necesariamente. O sea, había un momento que estaba... Y a él sí y a mí no, ¿y claro, por qué si somos había parecidos? un momento que Roberto, estaban los colegios y estaban los casinos. Exacto. O sea, había... Ahora vamos a hablar del tema de los colegios. Roberto y Andrés. Dale. No, mirá, a ver, yo creo que no hay ningún margen como para hacer lo que se hizo la otra vez. Podés hacerlo con todo lo que... La gran cantidad de ñoquis que hay en el sector público, pues ahí hay toneladas. Ahí sí podés decirles, quédate en tu casa, total, no va a cambiar nada. Al contrario, vas a poder trabajar mejor seguramente. Sí, mi sugerencia es, con un 20 o 30% de baja del sueldo de todos esos que no hacen nada, pero que cobran por no hacer nada, vos podés ahorrarte unos 300.000 millones de pesos al año. Para que tengas una idea. Y no estoy incluyendo fuerzas de seguridad, no estoy incluyendo salud, no estoy incluyendo educación, ni estoy incluyendo fuerzas armadas. Lo que te estoy diciendo es, tomemos todo lo que es administración pública, saquemos todo eso, le bajás un 20%, la cuenta que yo hice, el 20%, y eso te va a ahorrar 300.000 millones de pesos al año. Va a ser, No, pero, bueno, López Murphy, algo... Pero hay gente que perdió mucho más. pero Roberto, Pero ¿a vos te no tengo parece, duda con que está bien. todo respeto, ¿a vos te Sí. parece que es momento para dar ese debate en este momento que acaban de anunciar que tenemos que empezar el teletrabajo otra vez y vos estás planteando que se analice, que a mí me parece bien, que los ñoquis se tienen que sacar? En un momento Monzó puso que solamente pusieran el dedito y bajó no sé cuánto por ciento los ñoquis los diputados. Digo, ¿pero a vos te parece que es el momento de dar una discusión sobre el tema de bajarle el sueldo a los estatales en este momento? Como lo que se nos viene, vos lo decías antes. A ver, para. Como seguimos... Déjame que te lo conteste de otra manera. ¿Te parece que es el momento de que el ministro de Economía haya dicho que los autónomos tenemos que seguir siendo matados impositivamente? No. Siendo... Autónomo. Porque yo tengo que seguir pagando un montón de plata para que otro tipo viva de mi laburo. Además, O sea, te lo Andrés, planteo en términos morales. ¿sabes? Yo creo que son dos cosas distintas. A ver, creo que estamos todos de acuerdo que si hay ñoquis, tienen que desaparecer y hay que laburar en serio para que el sector público sea profesional, competente, etcétera, etcétera. A mí la medida de bajarle 20% porque sí, no me parece. De hecho, los salarios en la administración pública con Alberto vienen perdiendo tupido. O sea, son tipos que en términos reales ya vienen perdiendo 10, 15% abajo. Pero me parece que como medida bajar 20% porque sí, la verdad que yo quiero una administración pública que funcione bien, quiero un Estado eficiente. Podemos discutir si es muy grande, muy chico. Yo también quiero que saquen los ñoquis. Perdóname. Mientras Argentina discute políticas económicas, las cepas no tienen la gentileza de esperarnos y van mutando y se van perfeccionando. Si fueran un país, no serían como Argentina, que estaría siempre la misma cepa. Ya evolucionaron las cepas. ¿Qué tenías vos? Algo No, sanitario. porque estaba diciendo, lo que decías es muy interesante. Sí, todos queremos que no haya ñoquis. No va a pasar. Digo, la verdad que no va a pasar. Tampoco va a pasar que bajen el sueldo de los empleados estatales. Lo que también da la impresión es que no hemos aprendido nada. Dijimos que durante el año pasado uno de los problemas que tuvimos es que tratamos a todo el país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, de la misma manera. Vuelve a pasar lo mismo. La verdad, digo, no vas a hacer presencial los trabajadores de la administración estatal nacional, que ya en su gran parte no iban a trabajar en presencial. Pero además, es lo mismo un pueblo de la provincia de Santa Fe que la capital federal, que Ushuaia. No, acá hay un gráfico que no lo podemos dar porque es un chino mostrarlo, pero entre los anuncios que hay una lista de municipios que se les dijo que estaban en rojo, que se les dijo que tienen que modificar la circulación. Entonces el gobierno, ¿qué le dice? A vos, Avellaneda, Berazategui, Chivilcoy,
tenés que agarrar y revisar y arreglate vos, intendente de ese lugar, a restringir la historia. Entonces, no digo que sean perfectas, no las conozco a fondo. Pero los digo, empleados nacionales de todo el país. Pero está bien, pero estamos hablando de 3 días. Se está diciendo que por 3 días no vayan los trabajadores administrativos, se les sume los feriados. Entonces vos estás en un gap ahí de 10 días donde vas a bajar la circulación. Le estás diciendo a los empleados estatales, tomate la semana de vacaciones. No, le está diciendo también a los legislativos, le está diciendo también a los privados que traten de sumarse a eso. Entonces lo que digo es, ¿qué tiene de malo que vos digas, intentemos frenar la circulación? Ya te dejo. Recuerden siempre que hay un médico. Si quieren, a mí me encanta que opinemos nosotros que no somos médicos. Pero en un momento vamos a tener que consultar, ¿eh? Lo miro de Coté por si me reta. Entonces digo, bajamos un poco eso. Y el tema del turismo, que también lo criticamos acá cuando se cerró todo y el turismo es un drama, porque hay un montón de gente que vive de eso, van a reunirse mañana para decirle, vamos a no parar el turismo interno y tratar de mejorar los protocolos. Y el doctor nos dijo recién que se pueden mejorar los protocolos y se pueden hacer un montón de cosas. Pablo, pero si esas ciudades son las que tienen problema, que sean los empleados nacionales de esas ciudades los que no vayan a trabajar presencial. Porque quiere decir que hay un montón de otros lugares que no tienen ese problema. Pero la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires son los lugares que se llaman, tienen alerta rojo también. Está bien, pero entonces, por eso esas ciudades, pero no todo el país. Pero no todo el país. Doctor, yo supongo que es apasionante ver cómo 2 personas que no son médicas discuten de indicadores y de relojes. ¿Cómo se siente estar de afuera y ver cómo nosotros resolvemos el misterio de salud? No, la verdad que el misterio de salud es muy difícil de resolver. Pero nosotros podemos. Nos cuesta a los médicos también. También es verdad que en esta pandemia, si algo que hemos visto es que los médicos nos vimos superados por la cantidad de conocimiento que se producía todo el tiempo. No todos, de hecho yo no lo soy, no soy epidemiólogo, no soy infectólogo, todos empezamos a opinar de un montón de cosas. La verdad es que es muy, muy complejo. Yo me acuerdo, yo hablaba con gente del ministerio en algún momento y yo estaba preocupado por, no me acuerdo qué tema en particular de esto, todos estos estaban hablando, y ellos estaban con el problema de las cárceles, por ejemplo. Entonces yo decía, claro, yo no lo tenía ni siquiera dentro del radar. Entonces, es verdad que, y esto pasa mucho en gestión sanitaria, cuando te sentás después con el problema y sos vos el que lo tiene que resolver, tenés tantas variables. Por ejemplo, yo pensaba recién, acordate en Navidad, cuando fue la circulación de Navidad, que hubo un pico muy, muy alto. Yo en aquel momento erróneamente dije, evidentemente ya llegamos a la segunda ola. No, era todo un pico que venía después de las fiestas y después una bajada. Nadie sabe bien cuándo es pico y cuándo es segunda ola. Pero acá tuvimos una situación particular que fue el pico muy lento que no terminaba, que no saturó el sistema de salud, pero que no frenaba y aumentaba con los casos después y terminamos desfasados del resto. Y después, cuando se liberó la circulación, nos acomodamos un poco a lo que está pasando en todo el mundo, me parece. Entonces, en ese momento, en Navidad, todos dijimos para atrás, uy, cómo se juntó la gente, nos juntamos todos, nos contagiamos. Yo creo que en base a esa experiencia se está tomando la decisión ahora de decir, acoto 3 días antes que la gente se vaya para no cerrar el turismo y por lo menos mitigo un poco el contagio que pueda haber. Esta es una impresión mía igual. ¿Puedo decir una cosa que es muy concreta? Te sorprenderé, Kachanowski. Esto te puede servir. Porque vos no estás vacunado. Yo no. Bien. La vacuna contra la gripe puede ayudar, puede fortalecer tu sistema inmunológico. Uno ha escuchado ya eso. Puede aportarte, si bien no es la vacuna contra COVID, suma. Y contra la neumonía, las dos. Sí. Suma la antineumocóxica, que sería la que se le llama de la neumonía, o la antigripal. Hay que seguir dándoselas como todos los años. Lo que va a pasar este año probablemente es que va a haber una circulación de también los otros virus respiratorios que no estuvieron el año pasado. El año pasado, como estuvimos todos aislados, no circularon ni la bronquiolitis, ni la gripe, ni el neumococo. Este año, ahora todavía, ya se empezó a ver algo de circulación, que el año pasado no se había visto absolutamente nada, por lo menos en bronquiolitis, y sí se vio que en el hemisferio sur, tanto en Australia como en Sudáfrica, hubo picos muy grandes de contagio de bronquiolitis, por ejemplo, después de los aislamientos, o sea, para este nuevo año. Es decir que hay que reforzar mucho que la gente se tiene que seguir vacunando con lo que se estaba vacunando. El año pasado fue un buen año de vacunación. La gente se vacunó mucho contra la neumococo y contra la gripe porque se venía la pandemia. Y realmente este año hay que reforzar mucho eso.
Y es simplemente lo único que hay que hacer es dejar pasar, y esto hay que informarlo cuando uno se va a vacunar con la vacuna de coronavirus, 14 días entre cualquiera de las dosis con la dosis antigripal. Pero es para otras cosas, Es no para es que otras te para el no. poquito. El 13% del coronavirus te lo ataja, no es eso. No hay estudios que indiquen eso. Por eso, bueno, pero porque está circulando esta idea de que un poquito, si no consigo Pero hay Sputnik... mucho adulto mayor preguntando lo de la vacuna de la gripe y la neumonía. Y se tienen es importante. tienen que vacunarse a todos los adultos mayores, a los pacientes pediátricos que tengan indicación, pacientes cardiópatas, todo el espectro habitual que tiene indicada por el calendario nacional la vacuna antineumocóxica y la antigripal, se la tienen que dar cuanto antes puedan. Es la época, las antigripales van a estar circulando sobre todo ahora a partir de este mes, como pasa siempre, la antineumocóxica también, y pues toda otra persona que no tenga la indicación del calendario nacional, pero quiera dársela, por supuesto que está muy bien. Bien, Ahora, yo tengo un problema con esto de los contagios. Porque en realidad vos sabés estadística. Para hacer estos datos... El Colo dice que sí, no sé... Sí, es un poco de humildad, vamos. Economía, matemática, y econometría y estadística, lo viste. Vos tenés que tener una muestra constante, ¿sí?, de lugar y de cantidad. En Argentina hay un sitio que se llama, en el mundo hay un sitio que se llama World Data, que sacó a la Argentina, porque no eran serios los datos sobre contagio, porque vos aumentás, bajás, cambiás... Lo que pasó tiene que ver, no sacó todos los datos. El sitio que menciona es el Overwhelming Data, que es de la Universidad de Oxford, que compila todos los datos públicos de todos los países. En el caso de Argentina, como los test cambiaron un sistema de registro, dijeron hasta que igualen el sistema de registro para atrás, no lo vamos a incluir. Pero sí tiene los datos de fallecidos, es decir, No, me estaba refiriendo específicamente a los contagios, no a las muertes por COVID, etc. No, pero... Ese dato lo sacaron porque dijeron, no es serio. Mientras tanto... Déjame terminar. El punto es, si vos fíjate que aumentó el pico, fue porque aumentó la cantidad de controles que se hicieron. Entonces, claro, si vos controlás más, te va a dar más alto. Sí, por supuesto. ¿Sí? Entonces, esto es como tener una brújula que no te funciona. Estamos manejando estadísticas sin saber si esas estadísticas son Por eso confiables. comparar casos contra otros países no tiene ningún sentido si no normalizás por test. Porque de repente parece que Uruguay tiene muchos casos respecto a Argentina. Bueno, sabemos cómo testea Uruguay, porque si acá testeas el triple, no sé si vas a tener el triple de casos, pero más vas a tener seguro. Más te sirve tomar muertos por millón de habitantes. A ver, Gonzalo, ¿qué pensás vos? Porque, digamos, se nos presentó un semáforo, una luz amarilla hoy. Digamos, no hubo una visión catastrófica, no se cortan las clases, vamos a repasar para el que recién se suma, digamos, siempre entra gente nueva a la sala, no se suspenden las clases, pero ya están pidiendo que no haya mucha actividad por fuera de lo estrictamente necesario. ¿Entendí bien o entendí mal? Igual ahí vas a volver, si el gobierno nacional quisiera poner el eje ahí, volvería a tener un problema serio, porque con las otras jurisdicciones. Porque la Ciudad de Buenos Aires hasta esta semana estaba diciendo que incluso podía relajar algunos de los protocolos de la Ciudad de Buenos Aires, porque no me lo acuerdo de ninguna manera, tendría que mirar el teléfono, el número de contagios que se da en el colegio no pasa nada. 0,17 de toda la comunidad. Y doctor, vos me decís, lo que pasa es, aparece un caso, esa burbuja deja de funcionar y el resto del colegio funciona. Con lo cual, pensar en el tema de suspender las clases, yo le diría a la gente que se quede tranquila en principio. Y si pasara algún criterio de esto, empezaría nuevamente una discusión política fuerte entre las distintas administraciones. A ver... No, que el problema es que, yendo a esto que decían de ciertos municipios, que también lo vimos en la pandemia, esto de descentralizar al punto tal de que sea cada municipio el que tome las decisiones, hace imposible que esto se pueda coordinar, porque si está rojo en Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires está bien, ¿cómo evitas el traslado de uno a otro? Pero te lo hago al revés. Si vos haces un block total y cerrás todo, ¿sabés lo que la gente haría? Bueno, pero Doctor, ¿qué pasa con las clases? Vos tenés chicos, además sos pediatra. Sos pediatra. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Está empeorando, empata o pierde? ¿Cómo da el PRODE de la escuela contra el coronavirus? La escuela no ha demostrado ser como un factor que dinamice mucho más la circulación del virus. De hecho, me parece que, y quizás no está mal,
las medidas incluso son a veces hasta exageradas respecto de cómo se cierra todo un curso, todo. Hasta ahora ha funcionado, por lo que yo... no hay tampoco estudios, la verdad, muy serios hechos en ningún lado del mundo. Hay algunos estudios que se han hecho en las primeras experiencias de apertura de clases, pero lo que sí se sabe es que los chicos no dinamizan, como pasa así por ahí con la gripe o con la bronquiolitis. Sobre todo, no son el factor que moviliza a nivel comunitario el virus. Además, los chicos en general están cumpliendo los protocolos porque como no es que pueden no cumplirlos, la maestra se los hace cumplir, entonces, o el docente que está a cargo. Y la verdad es que yo no he visto por lo menos brotes. Lo que sí he visto que se hace medio complicado para los padres y las madres seguir el ritmo de se cortó, no se cortó, me testean, no me testean, porque ahora además todo el mundo se está testeando, entonces se demoran los test, obviamente, porque... Tengamos en cuenta que esto que dice el doctor y de la presencialidad en las clases se da especialmente en Ciudad de Buenos Aires. En gran parte del país no hay presencialidad, Sí, no hay en gran parte presencialidad. del país no hay presencialidad en las escuelas. No solo, en provincias más alejadas de la Ciudad de Buenos Aires. En provincia de Buenos Aires tampoco. En muchísimos lugares no hay presencialidad. Hay muchas escuelas que por otras cuestiones, pero también por estas, en la provincia de Buenos Aires y muchas otras, no hay clase y hay muchas que ni siquiera por Zoom. Digo, ojo que el problema no está resuelto, ¿eh? Bueno, pero también lo que mencionaba el doctor, que es esto que sí se ve en las escuelas, que la docente puede hacer cumplir las normas, nosotros no lo vemos en los otros ámbitos. Es decir, está la norma, está el protocolo, lo dijo recién la ministra Bisotti, que vamos a tratar de que se cumpla el protocolo, pero la pregunta es cómo hacemos en una sociedad que tiene las normas en general bastante laxas de cumplir los protocolos. ¿No debería haber medidas de ordenamiento público? ¿Qué pensás vos? ¿Qué transportes. piensan ustedes? Yo digo, pues si no hacemos la histeria hecha periodismo, y yo me incluyo, no es para vos, ¿eh? Endurezcan. Ahora no pueden endurecer, ahora hay que flexibilizar. Desobediencia civil, nos quieren encerrar. No, ahora habría que... Digo, es muy difícil. Yo creo que hubo abuso, ya los hablé, Astudillo Castro, Formosa, eso no está en discusión. Cómo el rasgo autoritario se gatilló en un gobierno. Todo eso lo sabemos. Lo que digo es un momento complicado de luz amarilla. ¿Cuál es el reloj que vos mirarías para saber si vamos a rojo? Chile, aún vacunando, va a encerrar a 14 millones de personas, entre comillas. Otros países también. O vamos a verde. No, a mí, primero que la verdad es que lo que pasó cuando se hizo el cierre total es que la gente cumplía muy bien las normas. O sea, hacía tiempo que no se veía en este país que se cumplían normas en todo el país, pero era con un cierre total, ¿no? Y las normas de higiene se cumplían. Ahora la gente está agotada, probablemente no esté el cierre total. Yo no digo que, ya ni siquiera me pregunto si hay que hacerlo o no. Creo que no lo van a hacer, me parece que no va a pasar. Entonces, ya que no va a pasar... Bueno, quizás hay que reforzar ese cumplimiento de las normas que venía asociado al cierre total. Ahora, ¿vamos a cumplir las normas? Porque yo veo un relajamiento absoluto en todos lados. Por supuesto que hay países que están 10 veces peor en cuanto a que no hay ningún tipo de prurito en cumplir ningún tipo de norma higiénica para frenar el coronavirus, como es Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero dentro de todo, esto se vio en todo el mundo, que si a la gente no la encierran, deja de cumplir las normas en el medio plazo. Ahora, yo seguiría mirando lo que te decía antes, miraría los test. Vos aceptás un encierro si sabes que hay una fuerte campaña de testeo. Sí, claro, por supuesto. Y fuerte campaña, Sí. lo más posible, de vacunación. Eso te da ganas. Absolutamente. Pero acá tenemos dos problemas. Se abusaron de tal manera de la cuarentena eterna, quizá no la podés... O sea, arruinaste ese instrumento. Es como la emisión monetaria, la arruinaste, ya no la tenés más. No podés volver a una cosa de ese tipo porque matás a la gente de hambre. ¿Estamos de acuerdo? No tiene margen Muy político bien. para hacerlo. Después paviaron con el tema de las vacunas. No hicieron una campaña de vacunación porque no tenemos la vacuna. O sea, eso estuvo horrible. Ustedes nos quieren seguir cargando con problemas a nosotros por la ineficiencia de ellos. Las vacunas, No puede ser. las vacunas, la china, la rusa, etcétera, las nuevas cepas, ¿son eficaces? La verdad que no se sabe. O sea, Maldición, doctor. No, bueno, no. Es sumamente sincero y dice lo que no queremos escuchar. No, pero para que te Que agrego... se No lo sabe. invitemos más. Te agrego... Miéntanos si usted necesita, pero una certeza, porque la gente está No. el domingo a la Te noche. agrego un par de datos. Pensá esto, todas las vacunas, cuando se probó la eficacia de las vacunas, o sea,
tenga el porcentaje que tenga cuando son eficaces, lo que significa es que, y esto en la mayoría de las vacunas, no tenés enfermedad grave, ni siquiera leve en la mayoría de las vacunas. O sea, ni catarral por el coronavirus, no tenés moderada y no tenés grave, y menos mortalidad tampoco. De hecho, en eso hay 100% de eficacia en la gran mayoría. Ahora, ¿cuál es el efecto de esas vacunas en la posibilidad de contagiarte y por lo tanto en transmitirlo? Bueno, eso no se sabe. Hay una primera experiencia con la vacuna de Pfizer, no doble ciego, no con el estudio randomizado, controlado, etcétera, doble ciego, como es el mejor nivel de evidencia científica en Israel, que aparentemente da que tiene 80 y pico % de eficacia para que no se transmita siquiera. Después Pfizer, nosotros lo estamos haciendo, ese subestudio, lo estamos haciendo bien hecho, o sea, bien hecho, no es que el otro está mal hecho, pero mejor hecho todavía, con Pfizer, para ver si realmente no se contagia y no hay transmisión. Eso sería una muy buena noticia. Pfizer después hizo in vitro las pruebas contra las 3 cepas más conocidas, otra del Reino Unido, la de Manaus y la de Sudáfrica, y creo que contra otra de Estados Unidos, de California, y les dio que in vitro realmente se sigue generando una muy buena neutralización del virus, pero en la sudafricana bajaba al 30%, sigue siendo altísimo, pero al 30% de la eficacia habitual. En la de AstraZeneca, por ejemplo, cuando la probaron en Sudáfrica no funcionó para la cepa sudafricana. ¿Sí? Y viste que la dejaron de comprar en otros lados para esa cepa en particular. Sí funciona para las demás. Entonces, la pregunta es, algunas otras vacunas hicieron in vitro también algún estudio, no recuerdo ahora, pero que les daba algo de eficacia para alguna de las cepas. Lo que va a haber que hacer ahora son los estudios en el terreno, como nosotros estamos haciendo la de Pfizer, y ahora se va a hacer un estudio de Pfizer también con las cepas nuevas. O sea, se va a probar de vuelta, como hicimos el estudio nosotros, en escala mucho más chiquita, para ver si cubren ya no solo en el laboratorio in vitro, si en el terreno tiene eficacia. Y hay una cepa argentina, porque también queremos la soberanía viral. Queremos nuestra propia cepa. ¿Hay una cepa argentina? Ya voy, Adri. Que yo sepa, no hay una cepa argentina. Y te agrego una cosa más respecto de esto de las cepas para bajar un poco de tranquilidad con el tema. La eficacia se mide después de vuelta contra la enfermedad leve, moderada y grave. Que vos no tengas eficacia en el laboratorio por ahí, que vos veas que no funciona exactamente igual en el laboratorio, no quiere decir, podría ser, que no funcionara bien las vacunas contra estas cepas, pero que quizás evitaran la mortalidad. ¿Se entiende? Lo cual también... Ahora, eso la verdad es que todavía no hay datos sobre eso. La pregunta es, ¿qué va a pasar con esta decisión de dar una sola dosis y espaciarla 3 meses hasta la segunda? Digo, ¿cómo impacta en la inmunización? Bueno, en todas las vacunas lo que se vio es, con pequeñas diferencias, es que después de la primera dosis, saquemos la de Janssen y Johnson porque es de una dosis, ¿no? Pero en todas las demás, después del día entre 10, 15, 20 en algunos, el aumento de anticuerpos que se mide es muy grande, de los anticuerpos que neutralizan el virus, es muy, muy grande, es muy importante. Por supuesto que después con lo que se llama la dosis booster o la segunda dosis, la que acelera o aumenta mucho a la primera, es lo que te termina dando después la eficacia, porque las eficacias se midieron no respecto a una dosis solo, se midieron respecto a 2. Pero vos podés, todavía ese número no existe exacto, pero vos podés decir, si tengo tal cantidad de anticuerpos y tengo este nivel de eficacia, con menos anticuerpos, por ahí con un porcentaje alto, aunque sea el 80%, el 70% de estos mismos, bueno, voy a tener una buena eficacia seguramente, porque las eficacias fueron muy altas, entonces voy a tener una buena eficacia. Ese razonamiento es el que está detrás de la posibilidad de decir, bueno, aplico una primera dosis porque, volviendo a lo que yo decía antes, con esta cantidad de anticuerpos quizás evitas la mortalidad y la enfermedad moderada. Claro. Quizás circula mucho más el virus, quizás no lográs que se enfermen levemente o quizás algo moderado alguna población, pero no está mal pensar que si yo doy una sola dosis, entonces realmente tengo esta cantidad de anticuerpos y puedo evitar la mortalidad por lo menos. Entonces, pero eso no es lo que nos va a pasar después. Dentro de un tiempo vamos a tener el coronavirus circulando como circula la gripe, por ejemplo, pero vamos a tener vacunados, estoy hablando del futuro. Con una dosis decís. No, en el futuro digo. En el futuro va a ser una enfermedad más que vamos a tener de vuelta. Que no te preocuparía el coronavirus si realmente lo único que generara fuera catarro en la gente o algún interna. O lo que pasa, nosotros siempre decimos, lo que se vio este año con el coronavirus es como si vos juntaras 10. La gripe es preocupante, sí, por supuesto, hay que poblaciones que es preocupante y mata gente, pero si vos juntás 15 años de gripe en 7 meses, y bueno, tenés lo que tenés en el coronavirus. De repente la gripe se transforma en algo. El coronavirus no deja de ser un virus catarral que si hubiese vacunación mundial con una buena distribución y con el efecto rebaño, realmente sí, tendría seguramente una población que se seguiría muriendo en el mundo y que uno estaría preocupado y todo, pero no generaría este caos y pasaría a ser una infección respiratoria más de las habituales, quizás no con una temporada clara, por ahí todo el año, pero que vos te vacunarías y por ahí
esta preocupación de, bueno, bajan los anticuerpos, ¿en qué momento me quedo sin las defensas de vuelta después de la vacunación? Bueno, harías cada año, cada 2 años la vacunación, como se hace la gripe, como se hace el neumococo, y entonces es lo que va a pasar esto. O sea, esto va a pasar y va a suceder y vamos a avanzar. La pregunta es, cuando llegue la próxima infección respiratoria por algún virus mutado o lo que sea, ¿vamos a tener otro tipo de respuesta más rápida? ¿Vamos a estar más preparados mundialmente para frenar, cerrar la frontera, los vuelos? Yo imagino que sí. O sea, esto tiene que ser un aprendizaje. Va a haber una gimnasia ya más aceitada de cómo enfrentar. Claro, pero además probablemente todos los nuevos virus que aparezcan, dada el nivel de conexión internacional que hay con los viajes, con el turismo, con el trabajo y todo, van a poder alcanzar rápidamente un carácter así pandémico, excepto que sean virus, como pasa con la bronquiolitis, por ejemplo, con la gripe, que sean estacionales, en donde vos tenés que, si no estás en el invierno, no circula, y entonces, bueno, circular en el hemisferio que corresponda. Empieza el otoño, ya empezó más frío, digamos, las enfermedades respiratorias, aunque sean más tontuelas, más chiquitas, ¿favorecen que se instale el virus? Sí, claro. La época invernal, por ejemplo, nosotros vamos a tener seguramente, vuelvo a decir, está todo muy raro respecto de... El año pasado estuvieron todos los chicos encerrados y no hubo bronquiolitis. O sea, es la primera vez que los pediatras vemos que... No, pero no es que no hubo bronquiolitis, con tus nenes no van al colegio y no hay mocos, no hay nada, gripe, por no hay eso, nada. no, Es inexplicable, decís, volvieron en 2 semanas y decís, ¿otra vez esto? Me había olvidado. Bueno, la bronquiolitis es la principal causa de morbo y mortalidad por enfermedades infecciosas en la primera infancia. Entonces, para pediatría es mucho más grave que circule la bronquiolitis, el virus incisional respiratorio, que produce bronquiolitis, que el coronavirus, por ejemplo, claro, digamos, en lo que hace a la salud de los chicos. Ahora, sí, eso va a venir y por eso también hay que seguir vacunando. Nosotros estamos haciendo estudios también para vacunas contra la bronquiolitis. Es decir, estos estudios que ahora son visibles para el coronavirus que estuvimos haciendo, los que hacemos investigación clínica, bueno, nosotros los estamos haciendo en gripe y en virus incisional respiratorio y en otros virus hace muchísimos años. Y bueno, seguimos haciéndolo. Bueno, muy bien. Viste, Roberto, íbamos a hablar del fondo de Argentina, un lastre en el Mercosur, y apareció este anuncio que es fuerte. Es fuerte en este sentido, porque a mí me parece que es un anuncio que está prediciendo lo que podría venir. Es decir, es una luz amarilla. Entonces yo creo que lo próximo que podría ocurrir si los relojes vuelven a dar mal es un cierre más fuerte. Y además hay países que son espejos como exitosos que también están cerrando. Porque aprendimos el otro día con el doctor Quirós, también con vos, y vamos aprendiendo que la vacuna no elimina la circulación. Lo que te baja es el riesgo de mortalidad, ¿no? Sí, entonces, quizás sí, todavía no se sabe, digamos. O sea, quizás sí elimina la circulación o la baja muchísimo. Está bien, pero sería un avance. Ahora, ¿cuánto es el promedio de costo de una vacuna? Bien, sí, decí. $4 más o menos. No, ese es el piso. El piso. Hoy está entre 3 y $40. Las de China están cerca de los $40. Claro, estamos comprando las más caras, ¿sí? Y las que tal vez no sabemos muy bien si lo son los mejores resultados. Bien. De todas maneras, lo que gastes ahí, te lo vas a ahorrar en tener que cerrar la economía y dejar a la gente sin laburo. De manera que tenés o sea, lo que estoy diciendo, vos tuviste el escándalo de las vacunas VIP, una cuarentena eterna, me viste mal la forma en que se contagiaba la gente, etcétera, y le estás tirando de nuevo el problema. Soluciones, o sea, los votaron para que arreglen el problema, no para que nos estén diciendo, no sé cómo te voy a solucionar el problema, quédate en tu casa, arreglate como puedas, come cuando puedas. No están para eso. ¿Para qué se presentaron? A cualquiera le puede pasar. Estas son las cartas que le tocaron. Muy bien. Vos fíjate, te fuiste del Grupo de Lima, ¿qué te dijo Estados Unidos? Me sobra vacuna, se la doy a otro. No tiene la política internacional también tiene que ver con la posibilidad de acceder a vacunas. O si dependés del Tesoro para que llame al FMI para cerrar un acuerdo, claro, y te fuiste del Grupo de Lima. Sí, está bien. El teléfono te queda un poco más lejos, ¿no? Que Maduro te dé la gotita esa que inventó y que te solucione el problema Maduro, ¿viste? Pablo de León tiene más información de último momento. Bueno, mañana a las 17 horas, las personas que vimos recién, Cafiero y Bisotti, se van a reunir con los expertos y con los ministros de Transporte y de Turismo para analizar situación epidemiológica de todo el país. Entonces, 17 horas, Cafiero, Bisotti,
Meoni y Lamens con los expertos para analizar situación epidemiológica de todo el país luego de las medidas que conocimos hoy. Bueno, en síntesis, vuelven las reuniones de semi, no emergencia, pero ya es semi-emergencia. Roberto, gracias. Doctor, muchísimas gracias. Colo Borestein también. Tanda.